La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Constituye un enorme honor para nosotros tener en el programa de hoy a uno de los grandes juristas colombianos, a uno de los grandes maestros del derecho en nuestro país, el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. El doctor Marco Gerardo Monroy Cabra es un reconocido profesor de derecho, profesor emérito, fue magistrado de la Corte Constitucional, presidió la Corte Constitucional, fue durante muchos años miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue el primer colombiano que presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, experto, por supuesto, en derecho constitucional, pero también uno de los grandes internacionalistas colombianos, la voz de la experiencia. Marco Gerardo Monroy Cabra con nosotros esta noche. Doctor Marco Gerardo, un gran gusto tenerlo aquí, un gran honor que haya aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto, es para mí un honor verdadero estar frente a un programa de tan vasta audiencia. Yo le agradezco mucho que haya venido, porque además estos asuntos a los cuales usted ha dedicado su vida en el derecho, su vida como docente, están en el centro de la discusión nacional. En pocas oportunidades es tan cotidiano el debate del derecho constitucional como está sucediendo ahora con esta nueva arquitectura constitucional que se está diseñando tras los acuerdos de paz y con el mecanismo expedito que han definido, que han denominado, tomando la expresión en inglés, fast track. Yo quería empezar por ahí. Quería preguntarle a usted, que fue magistrado de la Corte Constitucional y presidente de la Corte Constitucional, ¿cómo valora usted estos mecanismos nuevos de reforma constitucional que se están aplicando? Muy bien. A mí me parece que eso se sale de los cauces normales que estamos acostumbrados en el derecho. Se trata de figuras audaces como la de considerar el acuerdo que se hizo en La Habana como parte integrante del bloque de constitucionalidad. Eso, a la luz del derecho internacional y constitucional, no tiene ningún asidero, porque el bloque de constitucionalidad se lo inventaron los franceses porque no tienen un capítulo sobre derechos fundamentales. Entonces se fueron a la Constitución de 1958 y allí encontraron una referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1789 y incluyeron esas declaraciones como parte del bloque de constitucionalidad. De ahí pasó a España, a Italia, un poco en Francia, el Consejo francés, y la Corte lo tomó en el año 95. En Colombia lo tomó sobre la base de que son objeto del control constitucional no solamente las normas de la Constitución, sino los principios, los valores internacionales, y como los tratados de derechos humanos tienen prelación sobre los demás tratados, incluyó el derecho internacional humanitario y los derechos humanos dentro del bloque de constitucionalidad. Ahí hay varias sentencias que analizan eso, pero eso no tiene que ver nada con el acuerdo, porque el bloque está constituido por principios. Claro. Entonces, uno no entiende que un acuerdo de 300 páginas que tiene políticas públicas sobre distintas materias quede incluido como parámetro de constitucionalidad. Lo que señala el doctor Monroy Cabra es el meollo de una de las grandes discusiones. Para decirlo en términos de no abogados, es volver parte de la Constitución de Colombia lo que acordaron entre el gobierno y las FARC. Y ese es el debate. Eso que acordaron entre el gobierno y las FARC tiene una serie de elementos, lo acaba de decir el doctor Monroy Cabra, operativos, de formulación de políticas públicas que son distintos a la naturaleza de la Constitución.
atención a quien lo dice, uno de los grandes constitucionalistas de Colombia, jurista reputadísimo y profesor emérito. Convertir los acuerdos en uno de los elementos del bloque de constitucionalidad, doctor Marco Gerardo, como se está haciendo ahora, rompe la estructura de la Constitución. La rompe, y con un agravante más, que ya el derecho internacional humanitario forma parte del bloque porque el artículo 213 de la Constitución y los tratados de derechos humanos, de los cuales Colombia es Estado parte, que los inderogables, esos rigen para Colombia. Entonces no ganamos nada, y sí tenemos unos acuerdos cuya finalidad era otra. Claro. Dentro del conflicto había que humanizar el conflicto. Y la forma de humanizarlo fueron acuerdos sobre los aspectos militares, sobre la comida, la salud, aspectos pragmáticos, y no tienen que ver nada con los grandes principios, claro, y valores constitucionales. Es como si a la Constitución le empiezan a sumar los documentos COMPES o las ideas de política pública de algún gobierno. Le pregunto otra cosa, doctor Marco Gerardo. Hay una voluntad del gobierno, de las FARC y de la coalición mayoritaria, ellos lo han llamado blindaje, de darle un blindaje a estos acuerdos para que durante un número de años a futuro no se puedan tocar, para que se conviertan en materia obligada de observación para Colombia. ¿Eso es aceptable en el derecho? Eso no es aceptable en el derecho, porque el acuerdo especial no es un tratado internacional. Empecemos por ahí. Los miembros de las FARC han tratado de darle el carácter de tratado. No lo tiene. Están equivocados. No es un tratado. Colombia no ha aceptado la beligerancia de los grupos subversivos. Entonces, son insurgentes, pero no son beligerantes. Los sujetos del derecho internacional son los beligerantes, y con ellos se puede pactar un tratado. El hecho de que hayan negociado la paz con ellos, que hayan tenido esas mesas de diálogo, no les confiere el carácter de beligerante. No, los confiere un carácter político, pero no un carácter jurídico internacional. Y si no tienen carácter personería jurídica internacional y no son beligerantes, el Estado colombiano no puede con ellos acordar un tratado. No puede acordar un tratado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el registro que hicieron en Ginebra, eso ya no sabían qué era, por qué lo hacían, ni en qué normas se fundamentan. Uno puede registrar y le reciben lo que sea, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja no está calificado para considerar beligerante a estos grupos, que además exige el reconocimiento de muchos estados, o de pocos, pero de algunos estados. No hay ningún estado del mundo que haya reconocido a la FARC como beligerante. Entonces son acuerdos especiales que no pueden durar 12 años o 15 años, porque no es aceptable eso jurídicamente. Esa pretensión, esos desarrollos que le han dado con las aprobaciones del Congreso, ¿dónde se pueden controlar o contener? Porque la sensación que tenemos muchos colombianos es que hay una mayoría muy fuerte en el Congreso que aprueba básicamente lo que le pongan por delante, pero también con un aval que ha ido impartiendo de manera genérica la Corte Constitucional. ¿Qué se puede hacer frente a esas aprobaciones? Es muy difícil porque en realidad la Corte Constitucional es el único organismo que puede declarar la inconstitucionalidad, y por eso yo consideré que la Corte ha debido declararse inhibida, porque no es un tratado internacional, no es una ley, no es un decreto legislativo, no es una ley estatutaria, luego ha debido declararse inhibida. Eso era un poco en la línea de la Corte no lo puede tumbar porque no tiene competencia, pero tampoco lo puede avalar. Sí, y es un hecho que no se puede aceptar, el hecho de que esos acuerdos se considere que han sido refrendados
porque no fueron refrendados popularmente. Y Entonces, la refrendación tenía que ser tenía que popular, ser doctor popular. Marco Gerardo. Tenía que ser popular. La Corte hace un esfuerzo imaginativo para decir que popular también incluye al Congreso, que tiene origen popular. Pero la verdad es que no se cumplió lo previsto por el pueblo, que es el soberano. Se incumplió eso, y de ahí nace todo, porque se está sustituyendo la Constitución. Yo creo que veo es que todas esas normas que limitan la facultad del Congreso, violando la separación de poderes, que establecen la posibilidad de que haya actos legislativos con un periodo de discusión ninguno, y sobre los temas que no están precisos, se intentó incluir la reforma política dentro del fast track. Eso es absurdo, porque el fast track es para los asuntos del conflicto. Volvemos a lo mismo. No podemos incluir todas las reformas que existe el Estado por el fast track. No se puede extender la aplicación del fast track porque se ha vuelto, como en una época era el Mejoral o ahora el acetaminofén. El que tenga una dolencia cardíaca le dicen tome acetaminofén. El que tenga un dolor de cabeza tome acetaminofén. Quieren tramitar la reforma electoral, métale fast track. Quieren cambiar las competencias constitucionales, métale fast track. Quieren cambiar las competencias del Congreso, métale fast track. Pareciera un abuso de ese mecanismo excepcional y peligroso. Sí, eso, y si a eso le suman las facultades extraordinarias que no están precisas, el Congreso se despoja de parte de su actividad que tiene la democracia y el Ejecutivo invade competencias que no tiene. Aprendía uno en los cursos elementales de derecho sobre las facultades que el Congreso le podía dar al presidente y había dos condiciones: que fueran especiales y delimitadas en la materia por una parte, y por otra parte pro tempore, con un tiempo corto y limitado. Aquí parece que no se hubieran cumplido ninguna de las dos condiciones porque son prorrogables, porque la materia no está clara, porque no se definió con precisión sobre qué versaban. Sí, esto para quien esté trajinando el derecho constitucional son una serie de herejías. Se está violando la separación de poderes. Se está impidiendo el libre juego de las mayorías. Y lo único que hay que hacer es lo que últimamente hizo el Congreso. Cuando se discutió lo del Tribunal para la Paz, que es también otra figura muy difícil. Que es una jurisdicción que a ratos parece incluso superior a la jurisdicción ordinaria. Sí. Eso no fue muy bien meditado. Los congresistas presentaron recomendaciones que el gobierno avaló. Es la única salida que creo que es buena y podría seguirse intentando. El Congreso hace sus proposiciones, las avala el gobierno y así puede haber una discusión, aunque el punto central de crear una jurisdicción de justicia transicional es aceptable porque es una nueva figura en derecho internacional. Pero lo que no es aceptable es que señores extranjeros vengan a designar los magistrados. Porque este tribunal, en derecho internacional hay tribunales ordinarios, como la Corte Internacional de Justicia. Hay tribunales creados por el Consejo de Seguridad, como los tribunales de Yugoslavia y Ruanda. Hay tribunales mixtos. ¿Qué diferencia es eso? Que el Tribunal Internacional aplica el derecho internacional. Los tribunales mixtos aplican doble legislación. Colombia hace un tribunal que no depende del Consejo de Seguridad y ese tribunal no se sabe qué ley aplica. Correcto. Si se dice aplica el Código Penal, pero tiene que aplicar los tratados sobre derecho internacional humanitario y los tratados sobre derecho penal internacional. Claro. Entonces, hay ocasiones en que, como la discusión sobre el mando, los delitos del que da la orden, que no coincide el estatuto de la Corte Internacional de Justicia con lo que está en el proyecto de ley. Entonces, hay todo género de interpretaciones, que el juez debe aplicar el Código Penal y está desconociendo los tratados internacionales, que son más amplios
En cambio, la legislación exige una serie de requisitos para que los militares que tienen mando puedan ser juzgados. Puedan ser juzgados. Y es... Hay incompatibilidad entre las dos normas. Claro. Y lo que plantea el doctor Monroy Cabra también debe llamar a una reflexión. ¿Pueden estos tribunales, puede esta instancia estar integrada por jueces extranjeros, seleccionados por extranjeros? Y yo agregaría una pregunta, seleccionados por extranjeros que han estado conversando con las FARC y con el gobierno sobre esos procedimientos. Dice el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, son herejías que se han cometido en relación con el derecho constitucional. Ya regresamos con el expresidente de la Corte Constitucional, Marco Gerardo Monroy Cabra, después de estos mensajes. Regresamos con el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, expresidente de la Corte Constitucional, miembro que fue de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, profesor emérito de la Universidad del Rosario y un experto internacionalista. Aparte de su conocimiento constitucional, un experto internacionalista. Muy angustiosa, doctor Marco Gerardo, la situación de Venezuela, ¿no? Sí, es muy angustiosa y en el caso de Venezuela, además de que se están violando la Carta Democrática, que es evidente, y no han podido el Consejo Permanente hacer un estudio porque se han valido de maniobras conocidas en el ámbito internacional para dilatar y impedir una resolución que pida la investigación en Venezuela. Además que han descalificado al secretario general y el vocabulario que han utilizado no es propiamente el lenguaje diplomático. Así es. Pero hay un asunto para nosotros que no se habla ahora, pero que es muy preocupante, que es que en la práctica estamos perdiendo los derechos en el Golfo de Coquibacoa, mal llamado Golfo de Venezuela. ¿Por qué, doctor Marco Gerardo? Porque después de la retirada de la corbeta, que estuvo a punto de ser hundida, la corbeta R.S. Caldas, se hizo un sistema llamado el Acta de San Pedro de Alejandrino. El Acta de San Pedro de Alejandrino hizo lo siguiente: no le dio plazo a la negociación, sine die, no le dio obligatoriedad a lo que se consigue esa comisión que está nombrada, y no establece la posibilidad de ningún medio de solución obligatoria de conflictos. Entonces tenemos un acta de San Pedro de Alejandrino que el Congreso no ha aprobado, el Congreso de Venezuela tampoco, que puso en funcionamiento una comisión de la cual formaba parte Orlando Fassborda, Alberto Casas, por Colombia, y López Michelsen. Está desintegrada ahora la comisión. ¿Eran los 3 miembros de la comisión? Por Colombia. El doctor López, el doctor Alberto Casas y el doctor Fals, que en paz descanse. Sí. Esa comisión trabajó, como se prohibió que hicieran actas y que fuera secreta la negociación, nunca se supo qué negociaron ni a qué conclusión llegaron. Entonces hoy la situación es que Venezuela tiene plena posesión del Golfo, no dejan acercar a ningún barco colombiano y la comisión está funcionando y estamos en la práctica sin el Golfo. Estamos aceptando, de hecho, la posesión de Venezuela. La posesión de Venezuela. Sí. ¿Y eso cómo se puede resolver, doctor Marco Gerardo? Eso se puede resolver creando un mecanismo eficiente, nombrando un árbitro, un mediador, como el Papa o el Dalai Lama, o una figura internacional, como hicieron Chile y Argentina. Sí, le entiendo. Lo que no podemos hacer es seguir en silencio frente a la ocupación, de hecho, del Golfo, donde nosotros tenemos nuestros derechos y los reclamamos. Sí, tenemos el 10% más o menos. Correcto. Pero de todas maneras lo tenemos.
Ahí se inventaron la teoría de la costa seca, que es insólita. Tenemos costa, pero no nos podemos bañar las manos en el Golfo de Cutiacoa. Claro. Y si ahora se vienen la invasión de Venezuela, en derecho internacional se llama agresión. Lo que pasó fue con el ingreso de los soldados venezolanos es una agresión. Y está calificado así en el derecho internacional. Está calificado como delito, como crimen internacional de competencia de la Corte Penal Internacional. Es decir, el gobierno de Colombia podría ir a La Haya y decir, señores, el gobierno de Venezuela envió sus tropas y cometió este crimen. Sí, tiene un inconveniente, que Venezuela no ha aceptado la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y eso pararía la situación. Pero lo que no puede es quedarse callado el presidente, la canciller, y a los 3 días salir a manifestar su protesta y a exigir que se fueran los señores militares. Claro. Ese tipo de actitudes en derecho internacional implican reconocimiento, aceptación. Haber callado los 3 primeros días. Sí. ¿Y todavía estaría a tiempo para reaccionar? Ya se fueron. Ya se fueron. Pero debería de todas maneras dejar una constancia. Debería el gobierno de Venezuela pedir excusas Claro. al gobierno de Colombia. Que no lo hizo formalmente tampoco, ¿no? No lo hizo formalmente. Le pregunto, doctor Marco Gerardo, en medio de todas esas tribulaciones y angustias por lo que ha pasado con Nicaragua, ¿en qué va eso y qué nos puede pasar con lo de Nicaragua? Es un misterio, porque lo último que decidió el gobierno fue no reaccionar en una forma contraria al derecho internacional. Dijo, yo no sigo asistiendo a la Corte, no voy a seguir con mis abogados, sino que voy a dejar solo al gobierno. Y el estatuto tiene una norma, el artículo 53, que dice que si un Estado se retira, sigue el proceso sin el Estado. Eso significa que yo le mandé una carta por la constancia histórica a la canciller indicándole que Colombia debe asistir. Claro. Que todavía... ¿Usted le envió la carta? Le mandé la carta. ¿Y qué le contestó? No me contestó, acusó recibo. Y no está obligada a contestar. La carta tenía el aval de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. A la que usted pertenece desde hace muchos años. Sí, yo fui su presidente. Claro. Hasta hace poco. Hasta hace poco el presidente de la Entonces, hay 2 posibilidades. O que la Cancillería haya reaccionado y enviado nuevamente a sus abogados, o que se haya retirado, lo cual me parece gravísimo, y que compromete la responsabilidad internacional del Estado. Porque es que el asunto es muy grave, muy delicado. Nicaragua está pretendiendo una plataforma extendida de 360 leguas. Ya obtuvo las 200. Y dice que su plataforma se extiende más allá y hizo la solicitud ante la Comisión de Límites. Colombia alegó, se lo negaron en la primera demanda, y porque no llevó el informe de la Comisión de Límites. Porque le faltaba ese requisito. Entonces, pero lo completó después. Lo completó después y ahora corre el riesgo de que le acepten, y entonces se extiende, ya no pierde 75.000 kilómetros, sino queda llegando casi hasta Cartagena. Esa es la situación angustiosísima para Colombia en materia de soberanía frente a las pretensiones de Nicaragua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay información sobre eso? Lo plantea con toda la razón y con toda la autoridad moral y jurídica el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Yo le pregunto, en los minutos que nos quedan, que se ha pasado muy rápido esta conversación, regresando a los temas institucionales de Colombia, doctor Marco Gerardo, hay gente que dice que frente a este cambio institucional, en medio de esta polarización, con todas las dificultades casi que de legitimidad que está teniendo el Congreso de la República aplicando el fast track, las críticas que hay sobre la Corte Constitucional, ¿será que lo que necesita Colombia es una nueva Asamblea Constituyente? Yo creo que es la única salida que hay, porque la Asamblea Constituyente permite hacer una constitución dando las ideas de todos los grupos políticos.
es lo que uno no puede es estar sustituyendo la Constitución del 91 con normas que han debido ser declaradas inconstitucionales y siguiendo como si no hubiera pasado nada. En cambio, la Constituyente interviene el Congreso, intervienen todos los actores políticos y esas mismas reformas que se están haciendo ahora se pueden volver a hacer, pero ya a nivel nacional y no con un exclusivismo como sucede ahora. El expresidente de la Corte Constitucional, Marco Gerardo Monroy Cabra, y la posibilidad de reabrir el debate frente a una asamblea constituyente. Le hago una pregunta final, doctor Monroy. En estos días de polarización hay quienes han dicho que el Congreso en estas circunstancias apruebe estas normas y las terminen avalando, también casi que por la vía del fast track, se parece a lo que ocurría con el derecho nazi, que había unas entidades que formalmente producían, generaban derecho, pero ese derecho no estaba originado en unas instituciones con la potestad para hacerlo. ¿Será que en unos años en Colombia habrá un cargo colectivo, integral, contra el nuevo ordenamiento jurídico que se está profiriendo ahora? Sí, es posible que lo haya porque ahora hay mucho descontento. Hay gente que no está satisfecha con esos cambios jurídicos que no tienen precedente, que son una novedad y que son un experimento difícil, que difícilmente va a funcionar. Y los pueblos reaccionan cuando son las grandes crisis. De tal manera que a mí me parece que esto es muy difícil de comprender para quien ha estudiado Derecho toda su vida. Estos programas de La Voz de la Experiencia, que son excepcionales, tienen un contenido de homenaje y reconocimiento. El que queríamos hoy tributar al maestro, al profesor emérito, al gran constitucionalista e internacionalista Marco Gerardo Monroy Cabra. Una vida dedicada al estudio y la defensa del derecho, una vida dedicada a servirle a Colombia desde el derecho y desde la docencia. Un gran honor y un gran gusto haberlo tenido aquí, doctor Marco Gerardo. Con mucho gusto, muchas gracias por sus conceptos. A usted muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa de hoy. Feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó